Opalín. Casa Pichara. Intersalón. Fix. Block. Canon. Citroën. Niltach. Avon. Mitsubishi. Japanese Grill. Tolkien Woods. Festina. GTD Manquehue. Chevrolet Capual. Bravísimo. Hasta Samsung. Eusebio. Mac Café. Óptica Plaza. Casa Amarilla. Mule. Monarch. Europa. Ansonia. Jellyfrost. Bravísimo. Shores y Piel. Suzuki. Chrysler. Box. Boleto. Casa Royal. Reunir. UES Universal Social. Óptica. Fiesta de regalos. Capellín. Bariloche. En los últimos decenios, Otros. el interés por los ayunadores ha decrecido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible. Eran otros los tiempos. Entonces toda la ciudad estaba pendiente del ayunador. Crecía su interés con cada día que pasaba. Todos querían verlo siquiera una vez al día. En los últimos días del ayuno no faltaba quien permaneciera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había también exhibiciones nocturnas, cuyo efecto se realzaba con antorchas. Cuando hacía buen tiempo, se sacaba la jaula al aire libre, y era entonces cuando se les mostraba el ayunador a los niños. Para los adultos aquello no pasaba de ser una broma de la que participaban casi por moda, El jardín pero los niños, de la estación. cogidos de las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes que, desdeñando un asiento, yacía tendido en la paja esparcida por el suelo y saludaba a veces cortésmente o respondía con forzada sonrisa a las preguntas que se le dirigían, Mis huesos. o sacaba en ocasiones un brazo por entre los hierros para hacer tocar su delgadez, Toque mis labios. volviendo luego a sumirse en su propio interior, Secos. sin que le preocupara ya nadie ni nada, Mi aliento. ni siquiera la marcha del reloj, de tan importante para él, Hueco. única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Su concepto. Entonces se quedaba mirando al vacío, delante de sí, con los ojos entreabiertos, y solo de cuando en cuando se humedecía los labios con un vasito de agua. Hueco. Bellota. Además de los espectadores que sin cesar se renovaban,
Había allí vigilantes permanentes designados por el público, los cuales, y no deja de ser curioso, solían ser carniceros. Nada atormentaba más al ayunador que tales vigilantes. Lo atribulaban, le dificultaban espantosamente su ayuno. A veces, sobreponiéndose a su debilidad, cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia, y lo hacía mientras le quedara aliento, para mostrar a aquellas gentes lo injusto de sus sospechas. Pero de poco le servía, porque entonces se admiraban de su habilidad que le permitía comer y cantar a un tiempo. Hambre. Todas estas sospechas eran inherentes a la profesión del ayunador. Nadie estaba en condición de poder vigilar ininterrumpidamente día y noche al ayunador. Nadie, por tanto, podía saber por propia experiencia si realmente había ayunado sin interrupción y sin falta. Solo el ayunador podía saberlo, ya que él era, al mismo tiempo, un espectador de su hambre totalmente satisfecho. El espectáculo del hambre. Aunque por otro motivo, tampoco lo estaba nunca. ¿Acaso no era el ayuno la causa de su enflaquecimiento tan espantoso que muchos, con gran pena suya, tenían que abstenerse de frecuentar las exhibiciones incapaces de soportar su visión? Tal vez su esquelética delgadez le venía de su descontento consigo mismo. Mire mi cuello. Solo él sabía, solo él, Mire mi pierna. y ninguno de sus adeptos, qué fácil le resultaba ayunar. Paja molida. Era la cosa más fácil del mundo. Ciertamente él no lo ocultaba, Soy la bestia pero que se nadie le devora a sí creía. misma. En el mejor de los casos, le tomaban por modesto, pero generalmente lo tildaban de exhibicionista o de vil farsante para quien el ayuno era cosa fácil porque sabía la manera de Pero hacerlo generalmente fácil, lo tildaban y que de tenía, exhibicionista. además, el cinismo de darlo a entender. El cinismo de darlo a entender. Debía soportar todo esto, Mire mi cuello. y con el correr de los años Mire mi pierna. ya se había acostumbrado a ello, pero en su interior siempre le carcomía ese descontento. Soy la bestia que se devora a sí misma. El empresario había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá del cual no le permitía ayunar ni aún en las grandes capitales, y no dejaba de tener sus buenas razones para ello. La experiencia le había demostrado que, durante 40 días, valiéndose de toda suerte de anuncios, se lograba avivar paulatinamente la curiosidad y el interés de un pueblo, pero que pasado este plazo, el público dejaba de acudir y disminuía el interés y el crédito del que era objeto el artista del hambre. Y a los 40 días se abría la puerta de la jaula, adornada con guirnaldas de flores. Un público entusiasmado llenaba el anfiteatro. Una mesa en la que estaba servida una comida de enfermo especialmente preparada. Colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos de las dos damas y levantaba sus ojos para mirar a las señoritas, aparentemente tan amables y en realidad tan crueles. Y luego movía negativamente la cabeza sobre su débil cuello, que le pesaba como si fuese de plomo. Pero entonces ocurría lo de siempre. Ocurría que se acercaba el empresario silenciosamente. Con la música no se podía hablar. Alzaba los brazos sobre el ayunador como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba, sobre el montón de paja, aquel mártir digno de compasión, cosa que el pobre hombre, aunque en otro sentido, lo era. Agarraba al ayunador por su breve cintura, tomando al hacerlo grandes precauciones, como si quisiera hacer notar que tenía entre las manos algo tan frágil como el vidrio, y dándole una disimulada sacudida en forma que el ayunador, sin que lo pudiera evitar, se le iban de un lado y otro las piernas y el tronco, se lo entregaba a las damas, que en el entretanto se habían puesto mortalmente pálidas. Era en ese momento cuando el ayunador sufría lo indecible,
La cabeza le caía sobre el pecho como si le diera vueltas. Sentía el cuerpo como vacío, las piernas esforzándose por mantenerse en pie, apretando sus rodillas. Los pies rascaban el suelo, peso del cuerpo caía sobre una de las damas. Cortado aliento, estiraba su cuello para esquivar su rostro. Contacto ayunador. Así vivió muchos años, con descanso Toda mi periódico, vida decía que admirara respetado mi por el mundo, resistencia. en una situación de aparente esplendor. Mas, a pesar de eso, casi siempre estaba invadido de una gran Me es melancolía imprescindible. que iba aumentando cada día, pues según él, nadie lo consolaba Experimento que me gustara. del hambre. El caso es que ciertos días, el tan estimado artista del hambre se vio abandonado por la multitud ansiosa de diversiones, que dio su preferencia a otro tipo de espectáculos. El empresario recorrió de nuevo con él medio Chile para ver si en algún sitio encontraban el interés de antaño, pero todo fue inútil. Como por arte de magia, había nacido al mismo tiempo en todas partes un rechazo hacia el espectáculo del hambre. ¿Qué podía hacer entonces el ayunador? Aquel que había sido aclamado por las multitudes no podía mostrarse en barracas de ferias rurales, y para adoptar otro oficio no solo era el ayunador demasiado viejo, sino que seguía fanáticamente enamorado del hambre. Por lo tanto, se despidió del empresario, compañero de una carrera incomparable, y se hizo contratar en un gran circo, sin examinar siquiera las condiciones de la contrata. Grandes carteles de colores chillones rodeaban la jaula y anunciaban lo que podía admirarse en ella. En los intermedios del espectáculo, cuando el público se dirigía hacia las cuadras para ver a los animales, era casi inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí unos segundos. Una vez que había pasado el gran tropel, venían los rezagados, en vez de quedarse mirándole cuanto tiempo les apeteciera. Pasaban de largo, una mirada de reojo, un padre con sus hijos, mostrando con el dedo al ayunador. Un pequeño estorbo en todo caso, un estorbo que cada vez se hacía más diminuto. Podía ayudar cuanto deseara, y así lo hacía, pero ya nada lo salvaría. La gente pasaba junto a él sin verlo, y si intentara explicarle a alguien el arte del ayuno, a quien no lo siente, no es posible hacérselo comprender. Diminuto. Del hambre. Los carteles llegaron a ensuciarse y ya no se podían leer. Fueron arrancados y a nadie se le ocurrió fijar otros. La tablilla con el número de días transcurridos desde que iniciara el ayuno, que al principio era celosamente cambiada cada día, hacía ya mucho tiempo que era la misma, pues al cabo de algunas semanas, este pequeño trabajo se tornó muy desagradable para el personal, y de este modo, aunque el ayunador continuó ayunando, como siempre lo había deseado y lo hacía sin molestia, tal como en otro tiempo lo había anunciado, ya nadie contaba el tiempo que pasaba. Nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía cuántos días de ayuno llevaba cumplidos y su corazón se entristecía. Y así, cierta vez, durante aquella temporada, un ocioso se detuvo ante su jaula, se rió del número de días que figuraba en la vieja tablilla, pareciéndole imposible, y habló de engaño y estafa. Esta fue la peor mentira que pudieran inventar la indiferencia y la maldad innata, ya que no era el ayunador quien engañaba. Él trabajaba honradamente. Era el resto del mundo quien se engañaba en cuanto a sus grandes méritos. Todos lo ignoraban, hasta que por fin, uno al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador. Removieron con horcas la paja, y en medio de ella encontraron al ayunador, y le inquirió el inspector. ¿Ayunas todavía? ¿Cuándo vas a terminar de una vez? Perdónenme todos. Por supuesto, todos te perdonamos. Toda mi vida deseé que admirara mi resistencia al hambre.
y la admiramos. Pero no debieron admirarla. Bueno, pues entonces no la admiraremos. Pero, ¿por qué? ¿No teníamos que hacerlo? Porque me es imprescindible ayunar. No puedo evitarlo. Eso ya se ve. Pero ¿por qué no puedes evitarlo? Porque Dijo el artista del hambre. nunca encontré un alimento que me gustara. De lo contrario, créame, si lo hubiera encontrado no habría hecho ningún cumplido y me habría hartado, como usted y los demás. Levantando un poco la cabeza y hablando en la misma oreja del inspector, para que no dejaran de oírse sus palabras, con los labios alargados, como si fuera a dar un beso. Porque nunca encontré un alimento que me gustara. Levantando un poco la cabeza y hablando en Si la lo hubiera misma oreja encontrado del no habría hecho inspector, ningún cumplido para que no y me dejaran de habría oírse sus palabras, como usted y con los los demás. labios alargados, Porque como nunca si encontré fuera a un dar un alimento beso. que me gustara. Toque mis huesos. De lo contrario, créame. Levantando un poco Si la lo hubiera cabeza y encontrado, no hablando en habría la hecho misma ningún oreja del cumplido inspector, y me habría hartado, para que no como dejaran de usted oírse y sus los palabras, demás. Mire mi con los cuello. labios alargados, Porque nunca encontré como un si fuera a alimento que dar me un beso. gustara. Hueco. De lo Levantando un contrario, poco la Hambre. cabeza y Si lo hubiera hablando en la encontrado, misma no oreja habría del hecho ningún inspector, cumplido y me para que habría no dejaran hartado, de oírse sus como palabras, usted y los demás. con los labios Hambre. alargados, Toque como mis si huesos. fuera Que a dar nunca un beso. encontré un alimento que me Y gustara. el espectáculo Levantando era un poco la cabeza y hablando en la Si lo misma hubiera oreja del encontrado, inspector, Hambre. toque mis labios. para que no dejaran de oírse sus palabras, Como usted con y los los labios demás. alargados, Toque mis como si huesos. fuera a dar un beso. Que nunca encontré un alimento que me gustara. Levantando un poco la cabeza y Hambre. hablando en la misma oreja Si lo del hubiera inspector, encontrado no habría hecho para que no ningún dejaran de cumplido oírse y sus me habría palabras, hartado, con los como labios usted y los alargados, demás. como si fuera a dar un beso. Soy la bestia que se devora a sí misma. Marcora. Costuritas. B.I.S. Café Las Felicias, Asbi. Dion, ATSD. Changán, Great Wall. horrible, Levis. Cónica, Minulata,